Hola, este es nuestro segundo vídeo sobre los grupos funcionales en química orgánica, que nos ayudará a repasar la formulación. En otro vídeo del canal, que te dejo el enlace en la descripción, habíamos visto los primeros y más sencillos grupos funcionales. Aquí veremos grupos funcionales como los ácidos, las aminas, los ésteres, también los éteres, nitrilos y algún otro. De manera que de esta tabla, donde nos dice el nombre, la fórmula y la terminación, en este vídeo revisaremos todos estos grupos funcionales, empezando por los ácidos, ésteres, amidas, aminas. En un vídeo del canal, que te dejo el enlace en la descripción, hemos revisado la primera parte, desde los dobles y triples enlaces hasta alcoholes, aldehídos y cetonas. Pues vamos allá con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son uno de los principales grupos funcionales en la formulación orgánica. De hecho, cuando hay más de un grupo funcional en la molécula, el grupo ácido es el primero en la lista de prioridad, el que predomina, y su terminación corresponde a la expresión OICO. ¿Cuándo tenemos un ácido? Cuando en el extremo de la cadena el carbono tiene un doble enlace al oxígeno y después un enlace a un OH. Por lo tanto, esta estructura doble enlace al oxígeno y un OH sobre el mismo carbono es lo que llamamos un ácido, que en ocasiones también se escribe todo seguido COOH. ¿Dónde tenemos el primer ejemplo? Aquí a la izquierda tenemos el ácido butanoico. La terminación oico corresponde al ácido. ¿Por qué but? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. El ácido siempre irá sobre el carbono 1. En otro caso podríamos escribirlo de una forma más sencilla, como lo tenemos aquí abajo, que sería la fórmula semidesarrollada. Como te decía, este COOH, pero que significa doble enlace al oxígeno y un enlace a un OH, iniciando la cadena principal. ¿Qué ocurre cuando tenemos grupos ácidos en los dos extremos de la cadena? Pues eso sería un ácido dioico, como en este caso, el ácido butano dioico con grupos ácidos en los dos átomos, tanto el 1, 2, 3 y 4. No es necesario poner localizadores, dado que se supone que deben estar en los extremos de la cadena principal. Vamos a ver ahora dos grupos funcionales que podemos pensar que derivan de los ácidos carboxílicos, que son los ésteres y las amidas. Por eso mantenemos aquí la fórmula del ácido butanoico con su COOH. Pues si en un ácido quitamos el hidrógeno y donde está el hidrógeno ponemos otra cadena de carbonos que podemos llamar R', eso se convierte en un éster. Por eso esta es la estructura de los ésteres. De manera que tengo una cadena de la que procedía el ácido inicial y a continuación el radical que he colocado. ¿Cómo lo nombro? Al nombre del ácido, que antes era butanoico, ahora lo voy a llamar butanoato. Y a la cadena que añado donde estaba el hidrógeno antes le pongo la terminación hilo. De manera que como esto tiene un único átomo de carbono, esto es el butanoato de metilo. Si hubiese tenido, por ejemplo, esta expresión CH3, COO, CH3, esto sería, como tiene dos átomos de carbono, la cadena de la que procede el ácido sería etanoato, y he puesto otra vez aquí solo un átomo de carbono, pues etanoato de metilo, pero habría sido de butilo, de propilo, en función del número de átomos de carbono que hubiese puesto aquí a continuación. Por lo tanto, ato de hilo para el grupo éster, que realmente es como la sal del ácido carboxílico. Del ácido butanoico tengo un butanoato, igual que del ácido sulfúrico tengo un sulfato. Siguiente grupo funcional interesante son las amidas. ¿Por qué decimos que la amida puede tener derivado de un ácido? Porque el grupo amida es CO y en vez del OH un NH2. Cambiamos el OH
por un NH2. Y a esto, el grupo completo, se le llama grupo amida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La etanamida. ¿Por qué etanamida? Porque tiene el grupo amida, doble enlace al oxígeno y el NH2 en una cadena de 1 y 2 átomos de carbono. Igual que antes, la amida siempre iría al carbono 1. Si aquí la cadena hubiese sido más larga, pues habría sido butanamida, pentanamida, heptanamida, según el número de átomos de carbono que hubiese tenido la cadena principal, considerando que el carbono sobre el que está la amida sí se cuenta como carbono de la cadena. Ahora vamos con dos grupos funcionales que, aunque se llaman parecidos, son totalmente diferentes. La amida que acabábamos de ver, la recordamos aquí, etanamida, doble enlace al oxígeno y el NH2, y la amina, que no tiene nada que ver. La amina es cuando tengo un grupo NH2, solo el NH2, que cuelga de algún sitio de la cadena. Las aminas podemos considerar que proceden del amoníaco, el NH3, en el cual, cuando vamos quitando un hidrógeno para poner una cadena, esto sería una amina primaria, si pongo una sola cadena. Y este sería el caso que tengo aquí. Tengo un NH2 unido a dos átomos de carbono. Entonces, como es dos átomos de carbono, sería etil, 1 y 2 átomos de carbono, etilamina. Si en vez de sustituir uno solo de los hidrógenos que venían del amoníaco sustituyo 2, aquí tendría una R2, tendría una amina secundaria, como en este caso, donde hemos puesto dos grupos metil unido a este nitrógeno inicial. Por lo tanto, como hay dos metil, el compuesto es el dimetilamina. Si hubiese puesto grupos funcionales diferentes, es decir, que al nitrógeno por un lado hubiese puesto CH2, CH3, por otro lado solamente un CH3 y me quedaría por lo tanto un hidrógeno, sería una amina secundaria y nombraría los radicales por orden alfabético, de manera que esto sería una etil, que va antes por orden alfabético, metilamina. Si tengo 3, pues entonces, como en este caso que tenemos aquí, sería trimetilamina. En el caso de que los tres radicales hubieran sido diferentes, pues habría que haberlos ordenado por orden alfabético. Pues butil, etil, metil, amina. Otros dos grupos funcionales que se nombran con nombre parecido, pero que realmente son totalmente distintos, son los ésteres, que ya hemos visto que son las sales de los ácidos, y por eso en este caso es propanoato de un único CH3 metilo, ato de hilo, los ésteres. Pero en cambio el éter es un compuesto en el que tengo un oxígeno y a ambos lados del oxígeno tengo puestos dos radicales orgánicos. Entonces, se nombran de dos posibilidades. Uno es con la palabra éter precedida de los nombres de los dos radicales, como en este caso hay un metil, un único átomo de carbono, y un propil por 3 átomos de carbono. Metil, propil, éter, ordenados por orden alfabético. La M antes que la P. Metil, propil, éter. O la otra posibilidad es al radical más sencillo de los dos, que en este caso es el met, se le pone la terminación oxi y entonces se llamaría metoxipropano. Tenemos aquí otro ejemplo con dos átomos de carbono por un lado, el oxígeno en el centro y una cadena de un único átomo a los dos lados. Tenemos el oxígeno unido a dos cosas, es un éter. Entonces puede ser el etil, metil, éter, o bien poniéndole el oxi al más sencillo, que es este, metoxi, etano. Y de esa manera siempre nombraríamos los dos radicales que hay a cada lado del oxígeno en los éteres. Vamos casi terminando con dos grupos funcionales que incluyen al nitrógeno, como es el nitrilo y los nitroderivados. El grupo nitrilo es el que tiene carbono triple enlace al nitrógeno y esto está unido a una cadena. Entonces, esto se llama grupo nitrilo, procede realmente del ácido cianhídrico. Si no fuese grupo principal, de hecho se llamaría ciano,
pero cuando hay un único grupo en la molécula, como en este caso, se nombra nitrilo. Y este carbono sí se cuenta en la cadena 1, 2 y 3 átomos de carbono, propano, nitrilo. Si tuviese más, pues sería butanonitrilo, hexanonitrilo y así sucesivamente. Pero el carbono del nitrilo sí cuenta como carbono de la cadena principal cuando es el único grupo funcional que hay. A continuación, con el nitrógeno también, el grupo NO2, que es el grupo nitro. Simplemente indicaríamos dónde está. En el caso que tenemos aquí, hay un grupo nitro sobre el carbono 2, le ponemos el localizador más bajo, y entonces el 2 nitro propano. Si tuviésemos más de un nitro sería, y hubiésemos puesto aquí otro nitro, claro, hay que quitar el hidrógeno, nos quedaría 2,3 dinitropropano. Terminamos este repaso con un grupo funcional muy sencillo, que son los halógenos, que sabes que los representamos por una X, cuando en una fórmula orgánica hay un flúor, un cloro, un bromo o un yodo, pues simplemente ponemos la palabra cloro junto con el radical. Aquí sería un clorometano porque hay un único átomo de carbono. Si en vez de un cloro tenemos dos, como esta molécula, 1 y 2, diríamos diclorometano. Y si hay que colocar un localizador, como en este caso, 2-bromo butano, dado que al bromo le colocaríamos el localizador más bajo que fuese posible. Espero que este repaso te haya sido de ayuda y podrías continuar con el vídeo que te dejo en la descripción en la que se explica la formulación cuando hay más de un grupo funcional en la molécula, indicando cuál de ellos es prioritario. Pues hasta pronto.